¿Y si lo más aterrador del planeta no estuviera en el espacio, sino justo bajo tus pies? Bienvenidos al canal. Hoy descendemos a un océano donde las leyes de la vida se rompen y algo parece estar oculto. ¿Por qué cuanto más profundo bajamos, más monstruosa se vuelve la evolución? Suscríbete, deja tu like y acompáñanos, porque lo que hay abajo podría cambiar todo lo que creías saber. Cada vez que revisamos estas grabaciones, la sensación es siempre la misma. Es un descenso, un viaje a un universo que desafía la lógica, justo aquí, bajo nuestros mares. Es casi una afrenta, ¿sí? Es que hemos mapeado la superficie de Marte con una precisión asombrosa. Vemos galaxias a millones de años luz. Y sin embargo, el fondo de nuestros océanos. Sigue siendo un mapa en blanco, menos de un 10% explorado. Es como tener una mansión y no haber abierto nunca la puerta del sótano. Exacto. Y es un sótano, muy profundo. El primer umbral lo cruzamos enseguida, a unos 200 metros. Ahí. En ese punto, la luz del sol, que es el motor de casi toda la vida, pues se desvanece. Entramos en la zona crepuscular. Y ese cambio lo altera todo. Por completo. Aquí no hay fotosíntesis, no hay plantas. La única fuente de energía, por así decirlo, es una lluvia constante de materia orgánica que cae de arriba. La nieve marina. Un nombre casi poético, sí. Pero para todo lo que vive ahí abajo es el maná del que dependen. Y es aquí donde las reglas del juego de la superficie, pues, se rompen. La supervivencia se convierte en un arte de extremos. Por lo que he visto, la evolución parece tomar solo dos caminos, y son radicalmente opuestos. O te vuelves un fantasma, O te conviertes en una linterna andante. No hay más. no hay término medio exacto. La estrategia del fantasma es la transparencia. Piensa en el calamar de vidrio, por ejemplo. O el pulpo transparente. Esos mismos. Sus cuerpos son como cristal líquido. Flotan en esa penumbra y son prácticamente indetectables. Un camuflaje espectral. A veces solo se ven los ojos O los órganos digestivos. Exacto. Pero la otra estrategia, la de crear tu propia luz, la bioluminiscencia, ahí es donde la evolución se vuelve una estratega maestra. Espera, porque aquí hay algo que a mí me rompe los esquemas. A ver. Usar la luz para cazar o para atraer pareja, vale, eso lo entiendo. Es lógico. Pero he leído sobre un concepto que parece ir contra todo sentido común. La contrailuminación. Crear luz para desaparecer. ¿Cómo es posible que encender una luz te haga menos visible? Mi instinto me dice que es como llevar una linterna en un bosque oscuro. Te delata. Claro, es que es totalmente contraintuitivo. Pero tienes que ponerte en el lugar de un depredador que está más abajo, mirando hacia la superficie. Vale. Contra ese débil resplandor que aún queda, cualquier cuerpo oscuro crea una silueta. Es un blanco perfecto. Pues para evitarlo, criaturas como el calamar luciérnaga tienen el vientre cubierto de fotóforos, pequeños órganos que producen luz. Y lo increíble es que pueden ajustar la intensidad de esa luz. Para que coincida con la de arriba. Exactamente, para que coincida con el brillo ambiental. El resultado es que borran su propia sombra. Se funden con el fondo, crean luz para volverse invisibles. Es de una inteligencia biológica. Abrumadora. Es camuflaje activo en estado puro. Y entiendo que hay variaciones aún más extrañas. Sí, como la medusa peine de vientre rojo. Eso es una vuelta de tuerca más. ¿Cómo funciona? A ver, esta medusa brilla en un color rojo intenso. A esas profundidades la luz roja del sol no llega, así que la mayoría de criaturas no han evolucionado para ver el rojo. Para ellas, ver rojo es como ver negro. O sea, que se vuelve invisible al brillar. Funcionalmente invisible. Pero tiene un segundo propósito aún más astuto. Imagina que se acaba de comer un crustáceo que es bioluminiscente. La luz de su presa la delataría. Claro, sería como una alarma dentro de su estómago. Al emitir esa luz roja, enmascara el brillo de su última comida. Es Un doble sigilo. una carrera armamentística de luz y oscuridad. Pero esta zona esconde un secreto de una escala mucho mayor, ¿no? Sí, es el escenario de la mayor migración animal del planeta. Y ocurre cada 24 horas. La migración vertical diaria. Miles de millones de criaturas, krill, peces linterna, calamares, ascienden cientos de metros cada noche a la superficie para alimentarse, y al amanecer bajan de nuevo.
La biomasa que se mueve es... Supera a la de todas las grandes migraciones terrestres, juntas. Y lo más increíble es cómo lo descubrimos. Me imagino la cara de esos operadores de sonar en plena Segunda Guerra Mundial, Debió de ser desconcertante, sí. viendo en sus pantallas algo que no tenía sentido, un fondo falso. Exacto. Una capa sólida en el agua que noche tras noche subía y por la mañana volvía a bajar. Y pensarían, ¿qué es esto? ¿Un arma secreta? O una nueva táctica de submarinos, quién sabe. La realidad era mucho más extraña. Era una pared de vida, tan densa que reflejaba el sonar. Era el pulso de un océano que ni sabíamos que existía. Uf. Y superamos el kilómetro de profundidad. La zona crepuscular queda atrás y entramos en la noche eterna. La zona de medianoche. Aquí ya no hay ni un solo fotón de luz solar. Nada. La presión es aplastante y la temperatura, bueno, ronda la congelación. Parece la definición de inhabitable. Y sin embargo, la vida aquí se vuelve aún más extraña. Aquí la evolución se quita los guantes, como decías. La oscuridad total exige soluciones radicales. Desde luego. Por ejemplo, la mayoría de criaturas bioluminiscentes brillan en azul o verde. ¿Por qué? Son los colores que mejor viajan en el agua. Pero entonces aparece el pez dragón. Ah, el pez dragón. Él también produce luz azul, pero tiene un arma secreta. Es de las poquísimas criaturas capaces de producir y, más importante, de detectar luz roja. Con lo que volvemos a lo de antes. La luz roja es invisible para casi todos. Es como si tuviera una frecuencia de radio privada que nadie más puede sintonizar. Exacto. Tiene un fotóforo bajo el ojo que emite un haz de luz roja. Es literalmente un visor de francotirador infrarrojo. Puede iluminar a sus presas, observarlas. Y la presa no se entera de nada. Nada. Cero. Está cazando en un canal de luz secreto. Es una ventaja evolutiva brutal. Y en el otro extremo del espectro, la invisibilidad también se lleva a otro nivel. He leído sobre unos peces con piel ultra negra. Sí, es un descubrimiento fascinante. No es camuflaje, es casi un concepto físico, como un agujero negro viviente. Sí, su piel tiene una estructura que atrapa la luz, más del 99,5%. Incluso cuando los focos de un sumergible los iluminan, apenas se ve una silueta. Son un vacío en la oscuridad. Pero si hay un ícono de esta zona, es el pez rape, El de la famosa caña de pescar con luz, sí. colgando sobre esas mandíbulas. Un señuelo perfecto. Pero lo más extraño del rape no es cómo caza, es cómo se reproduce. Es una de las soluciones más extremas de toda la biología. La tarea de encontrar pareja en esa inmensidad debe ser casi imposible. Casi. Los machos son diminutos, a veces cientos de veces más pequeños que las hembras, y su única misión es encontrar una. ¿Y cuando lo hace? Se aferra a ella con los dientes, y entonces ocurre algo increíble. Sus cuerpos se fusionan, su sistema circulatorio se conecta al de ella. ¿Se atrofia? Todo, sus órganos, sus ojos. Se convierte literalmente en un apéndice del cuerpo de la hembra, un mero proveedor de esperma a demanda. Es la relación de dependencia más absoluta. Casi una pesadilla corporal. Es la adaptación llevada al extremo para garantizar la supervivencia de la especie. Seguimos bajando. A los 4.000 metros tocamos fondo. La planicie abisal. El hábitat más grande de la Tierra. Cubre más de la mitad del planeta. Y sin embargo, la imagen que evoca es un desierto infinito de lodo. ¿Cómo puede sostenerse la vida ahí? Es un mundo que funciona a otro ritmo. Y uno de sus grandes misterios es el gigantismo de aguas profundas. Criaturas que en la superficie son diminutas, allí son enormes. Exacto. Isópodos, que son parientes de las cochinillas, pueden alcanzar el tamaño de un perro pequeño. Y aún no sabemos del todo por qué. ¿Y el tiempo? ¿El tiempo se mueve de otra manera? Se ralentiza hasta casi detenerse. Es una vida a cámara lenta para conservar cada caloría. El mejor ejemplo es el tiburón de Groenlandia. Que puede vivir más de 400 años. El vertebrado más longevo que conocemos. Pero este desierto tiene sus oasis. Eventos que crean focos de vida de la nada. La caída de una ballena. El más importante. Cuando un cadáver de ballena se hunde, se convierte en una fiesta para todo el abismo. Pero la verdadera maravilla ocurre después, cuando solo quedan los huesos. Los gusanos comehuesos. Osedax no tienen boca ni estómago. Secretan un ácido que disuelve el hueso y absorben los lípidos.
Un solo esqueleto de ballena puede sostener un ecosistema complejo durante más de 50 años. Pero incluso más allá está la última frontera, las fosas, la zona Hadal. Nombrada así por Hades, el inframundo. Son las cicatrices de la corteza terrestre. Para que nos hagamos una idea, si cogiéramos el Everest y lo dejáramos caer en la fosa de las Marianas. Su cima todavía estaría a más de 1 kilómetro bajo el agua. Sí, la presión allí supera las 1000 atmósferas. Es tener 50 aviones Jumbo apilados en tu pulgar. Nos desintegraría. Y sin embargo, ¿Hay vida? ¿Y qué tipo de criatura sobrevive a eso? Uno se imagina un tanque biológico, algo acorazado. pues es la mayor paradoja. El vertebrado que vive a mayor profundidad es el pez caracol de las Marianas. Y es todo lo contrario, pequeño, gelatinoso, casi traslúcido. Parece increíblemente frágil. Lo parece, pero su cuerpo es una obra maestra de la bioquímica. Sus células producen unas moléculas, los osmolitos, que protegen sus proteínas, impidiendo que la presión las deforme. La criatura más resistente parece la más delicada. Es asombroso. Pero hay un punto en la investigación de estos lugares que es profundamente inquietante. ¿Mm? El recordatorio de que, incluso en el punto más remoto de la Tierra, hemos dejado nuestra huella. Sí. Es un golpe de realidad. En los anfípodos que viven a casi 11.000 metros de profundidad se han encontrado fibras de microplástico en sus estómagos. Nuestra basura ha llegado antes que nuestra exploración completa. Es un recordatorio de que no hay una fuera. Todo está conectado. Pero estas fosas también nos han abierto la puerta a una idea revolucionaria sobre la vida: las fuentes hidrotermales. Es que eso cambia el paradigma por completo. Alrededor de estas chimeneas del lecho marino, donde emana agua supercaliente con químicos del interior de la Tierra, Prosperan ecosistemas enteros. gusanos de tubo gigantes, almejas. Su red alimentaria no se basa en el sol, en la fotosíntesis. Se basa en la quimiosíntesis. Exacto, en microbios que obtienen energía de esos compuestos químicos. Demuestra que la vida no necesita un sol. Y eso tiene implicaciones que van mucho más allá de la Tierra. Totalmente. Cuando miramos a lunas como Europa, en Júpiter, o Encélado, en Saturno, sabemos que bajo el hielo hay océanos de agua líquida. No les llega la luz, pero sí tienen calor interno. Y es muy probable que tengan fuentes hidrotermales. Estudiar la zona Hadal de la Tierra es como asomarse a un laboratorio de cómo podría ser la vida en esos mundos. Hemos hecho un viaje a través de mundos que parecen de ciencia ficción, pero que están aquí. Desde luego. Y la conclusión más potente es que apenas hemos empezado. Más del 80% del océano sigue siendo un misterio. No sabemos nada. Cada inmersión, cada vehículo que enviamos, trae imágenes de criaturas que nunca habíamos visto. Es alucinante. Durante siglos, imaginamos las profundidades como un vacío, un desierto sin vida. Y lo que hemos encontrado es lo contrario. Un crisol de resiliencia, de adaptaciones. Que superan la imaginación. Sí. Y eso nos deja con una reflexión final, una pregunta que lo abarca todo. Te escucho. Si la vida, aquí, en nuestro propio planeta, ha encontrado la manera de prosperar en la oscuridad absoluta, bajo presiones que trituran el metal y alimentándose de la química de la propia Tierra. Sí. ¿Qué nos dice eso sobre las reglas fundamentales de la vida misma? ¿Y qué nos impide pensar que en esos otros océanos, en esas otras lunas, esas mismas reglas se están escribiendo ahora mismo de formas que ni siquiera hemos empezado a imaginar? Bienvenidos a El Debate. Hoy nos vamos a sumergir en un universo que es literalmente la mayor parte de nuestro planeta y del que, sin embargo, apenas conocemos nada: el océano profundo. Hablamos de un reino de oscuridad absoluta, de presiones que aplastarían el acero y de un frío glacial, y aún así la vida está ahí adoptando formas que parecen sacadas de la ciencia ficción. Totalmente. Y la gran pregunta que nos planteamos hoy, al analizar lo que hemos descubierto, es qué historia nos cuenta realmente el abismo. Es el relato inspirador de la resiliencia de la vida, de su capacidad para triunfar contra todo pronóstico. O, por el contrario, es más bien una advertencia, la historia de un ecosistema de una fragilidad exquisita al que estamos sentenciando antes siquiera de haberlo entendido. Yo voy a defender que el océano profundo es la máxima expresión del triunfo y la adaptabilidad de la vida. Pues mi postura es justo la contraria. Yo creo que lo que el abismo nos muestra es un mundo increíblemente frágil y que el verdadero peligro para su supervivencia, pues somos nosotros.
Es que para mí, la historia del abismo es, por encima de todo, una crónica de éxito, de un éxito evolutivo que me deja sin palabras. No hablamos de una vida que simplemente sobrevive, que aguanta a duras penas, no. Hablamos de una vida que prospera, que innova de formas alucinantes. Y para mí, nada demuestra mejor esto que la bioluminiscencia. Es que es algo que me vuela la cabeza. No hablamos de una simple linterna, es un lenguaje completo, o sea, un código Morse de luz en la oscuridad absoluta, que usan para cazar, para encontrar pareja, para defenderse. Fíjate en el calamar luciérnaga, que ilumina su vientre para camuflarse con la poca luz que llega de la superficie, borrando su propia sombra. Es una capa de invisibilidad activa. Ajá. O piensa en el pez dragón, que ha desarrollado algo increíble, una luz roja. La mayoría de criaturas abisales no pueden ver la luz roja. Así que es como si tuviera un visor de francotirador secreto. Ilumina sus presas sin que ellas sepan que están siendo observadas. Y la cosa no acaba ahí. Hemos encontrado peces con una piel ultranegra, capaz de absorber el 99,9% de la luz. Son agujeros negros vivientes. Son la invisibilidad perfecta. Esto no es supervivencia, es maestría. Es la vida conquistando los entornos más extremos, desde los peces caracol que viven a casi 11.000 metros en la fosa de las Marianas, hasta ecosistemas enteros que florecen alrededor de fumarolas volcánicas, alimentándose de química en vez de sol. Para mí, la historia es clara. Es un relato de superación y de potencial sin límites. A ver, entiendo perfectamente esa fascinación, porque yo también la siento. Es imposible no maravillarse con esas criaturas. Pero yo veo esa misma historia desde un ángulo completamente opuesto. Toda esa especialización que describes como un triunfo, para mí es la prueba de su inmensa vulnerabilidad. La clave de todo esto, la pieza que lo cambia todo, es el ritmo. El tiempo en el abismo funciona de otra manera. Es un mundo en cámara lenta, casi geológica. Las criaturas crecen muy despacio, maduran tardísimo, se reproducen pocas veces y viven una eternidad. El ejemplo que siempre me viene a la cabeza es el del tiburón de Groenlandia. Claro. Un animal que puede vivir más de 400 años. El vertebrado más longevo que conocemos. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que su capacidad de recuperación ante cualquier daño es prácticamente nula. Si alteramos su ecosistema, la herida no tardará años en cerrarse, tardará siglos o milenios, o quizá no se cierre nunca. Su red trófica entera pende de un hilo. Depende de la nieve marina, esa llovizna de materia orgánica que cae de arriba, o de la llegada de un cadáver de ballena, un evento que puede ocurrir una vez cada 50 años y que alimenta a toda una comunidad durante décadas. Es un equilibrio finísimo, forjado durante eones, y la prueba de que ya lo hemos roto, la prueba del delito, es que hemos encontrado fibras de nuestros plásticos dentro de pequeños crustáceos en la fosa de las Marianas. Hemos contaminado el lugar más profundo y remoto del planeta antes incluso de saber que vive allí. Así que no, para mí la historia no es de resiliencia. Es la historia de nuestra propia irresponsabilidad. Claro, pero fíjate en la palabra que usas. Irresponsabilidad. El problema viene de nuestra interferencia, estoy de acuerdo, pero si analizamos el sistema en sí mismo, aislado de nosotros, lo que vemos es ingenio puro. Volvamos a las adaptaciones. Piensa en el rape abisal. El macho es diminuto, encuentra una hembra en la inmensidad negra guiado por feromonas, la muerde y se fusiona con su cuerpo para siempre, convirtiéndose en una especie de banco de esperma a demanda. Suena extraño, sí, pero es una solución absolutamente brillante al problema de encontrar pareja en un desierto oscuro y tridimensional del tamaño de un planeta. No es un signo de debilidad, es una victoria evolutiva. Un momento. ¿Brillante o desesperada? Porque a mí me parece una estrategia que solo puede surgir cuando no hay absolutamente ninguna otra opción. Es una adaptación al límite de la supervivencia. Eso no habla de fortaleza, sino de una existencia llevada al extremo, donde cualquier mínimo cambio puede provocar el colapso. Pero es que funciona, y no es el único caso. El calamar vampiro, por ejemplo, vive en las llamadas zonas de mínimo oxígeno, donde la mayoría de animales se asfixiarían. ¿Cómo lo hace? Pues tiene una sangre con una hemocianina supereficiente que extrae hasta la última molécula de oxígeno del agua. La vida no se rinde, busca la manera. No son soluciones desesperadas, son innovaciones que abren caminos donde parecía que no los había. Son una prueba de tenacidad que deberíamos admirar, no compadecer. Es que no las compadezco, al contrario. Pero veo el peligro. Esa especialización tan perfecta es precisamente su talón de Aquiles.
Todas esas soluciones que llamas brillantes están diseñadas para un mundo que ha sido increíblemente estable durante millones de años. Funcionan porque las reglas del juego no cambiaban. Pero nosotros hemos llegado y hemos dinamitado el tablero. El rape depende de las feromonas, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa cuando vertemos al océano compuestos químicos que interfieren con esas señales? O cuando llenamos de ruido un mundo definido por el silencio, con los sonares de barcos o la minería de fondos marinos. Esa adaptación perfecta lo hace completamente incapaz de reaccionar a cambios rápidos. Son como mecanismos de relojería suizos, de una precisión exquisita que de repente hemos arrojado a una hormigonera. Su perfección es su condena en un planeta que estamos alterando a una velocidad de vértigo. Entiendo el punto, pero creo que te centras demasiado en la amenaza y no en la naturaleza intrínseca del propio abismo. Para mí, el hecho de que más del 80% del océano siga inexplorado, de que cada vez que bajamos con un sumergible encontramos especies nuevas, es la esencia de esta historia, es una fuente inagotable de asombro. Y yo creo que esa ignorancia es lo más emocionante de todo esto. No es un fallo, es una invitación. Es la prueba de que todavía quedan mundos por descubrir aquí mismo, en casa. Seguimos sin entender del todo el gigantismo de las profundidades, porque hay isópodos del tamaño de un perro pequeño o anfípodos gigantes, no lo sabemos. No hemos descifrado aún la gramática completa de la bioluminiscencia. Esta ignorancia no es una condena, es la llamada a la aventura. Es la esencia de la exploración. Es que esa visión tan romántica de la ignorancia me parece el mayor peligro de todos. No estamos hablando de un lienzo en blanco, estamos hablando de un ecosistema complejo que estamos alterando a ciegas. Estamos discutiendo y legislando sobre la minería en aguas profundas para extraer nódulos de manganeso sin tener ni la más remota idea del impacto que tendrá en comunidades que tardan milenios en formarse. Estamos cambiando la química y la temperatura del agua a un ritmo que no tiene precedentes. Cada especie que se extingue antes de que la hayamos descubierto no es solo una criatura menos, es una biblioteca de historia evolutiva, de soluciones genéticas, quemada para siempre sin que hayamos podido leer ni la primera página. Esa ignorancia no es una invitación a la aventura, es una llamada de emergencia a la máxima cautela. La historia que estamos escribiendo ahora mismo no es la del asombro del descubrimiento, sino la de la tragedia de actuar sin conocimiento. Entonces, ¿qué propones? ¿Que dejemos de explorar? ¿Que le demos la espalda al mayor ecosistema del planeta por miedo a lo que podamos encontrar o dañar? La única manera de protegerlo es conocerlo. La exploración no es el problema, es el primer paso hacia la solución. Si no bajamos, si no investigamos, nunca sabremos qué hay que proteger ni cómo hacerlo. No, claro que no. La propuesta no es dejar de explorar, es cambiar radicalmente el cómo. Es explorar con una humildad y una precaución que hasta ahora no hemos demostrado. Es entender que estamos entrando en un lugar que no nos pertenece y que funciona con unas reglas y unos tiempos que no son los nuestros. El problema es nuestra prisa, nuestra mentalidad extractiva. Actuamos primero y, quizá, evaluamos las consecuencias después. En un ecosistema tan lento, ese enfoque es una sentencia de muerte. La exploración debe ir de la mano de la protección, no ser la avanzadilla de la explotación. Pero fíjate en las lecciones que ya hemos extraído de esa exploración. Son lecciones que nos cambian la perspectiva sobre la vida misma. El descubrimiento de los ecosistemas de las fuentes hidrotermales en los años 70 fue una revolución científica total. Sí, fue increíble. De repente encontramos comunidades enteras, gusanos de tubo gigantes, cangrejos ciegos, que no dependían de la luz del sol. Su energía venía de la tierra, de la quimiosíntesis. Esto nos obligó a tirar a la basura muchos libros de texto. Nos demostró que la vida es mucho más tenaz y versátil de lo que pensábamos. Y las implicaciones son enormes. De repente, lunas heladas de nuestro sistema solar, como Europa o Encélado, que tienen océanos líquidos bajo el hielo, se convierten en candidatas muy serias para albergar vida. El abismo nos está dando una lección de optimismo cósmico, nos está ampliando los horizontes de lo posible. Es que me parece que con ese argumento nos estamos yendo por las ramas. El tema no es si hay vida en Encélado, el tema es qué estamos haciendo con la vida aquí, en la Tierra. Esa lección sobre la vida extraterrestre es fascinante, no te lo niego, pero es una distracción del problema real y urgente que tenemos delante. Para mí, la lección principal que nos da el abismo no es sobre la vida allá afuera, sino sobre nuestro impacto aquí abajo. El abismo es un espejo que nos devuelve una imagen muy incómoda de nosotros mismos, de nuestra imprudencia.
Descubrimos un mundo que funciona a una escala de tiempo geológica, donde los individuos viven siglos y los ecosistemas dependen de eventos que ocurren cada varias décadas. Y llegamos nosotros con nuestra impaciencia industrial, nuestro ciclo de consumo trimestral y nuestra basura que dura una eternidad, y lo arrollamos todo. Es la máxima expresión de la arrogancia humana. La lección que deberíamos aprender no es de esperanza cósmica, sino de humildad terrestre. Nos enseña la responsabilidad que tenemos con un mundo que existe en un ritmo completamente ajeno al nuestro y que, sin embargo, está totalmente a nuestra merced. Resumiendo mi postura, yo sigo convencido de que la narrativa principal del océano profundo es la de la tenacidad y la creatividad sin fin de la vida. Desde la gran migración vertical que ocurre cada noche en la zona crepuscular, la mayor del planeta, hasta las fosas hadales, donde la vida soporta presiones inimaginables, lo que vemos es un testimonio del poder de la evolución. Es una demostración de que la vida, de una forma u otra, siempre encuentra un camino, superando los obstáculos más extremos que un entorno puede plantear. Es una historia que debería inspirarnos un profundo asombro. Y yo reitero que a pesar de esa magnificencia que es innegable, el abismo es un ecosistema de una delicadeza y una lentitud extremas, y eso lo hace vulnerable. El hecho de que nuestro descubrimiento de este mundo coincida en el tiempo con nuestra capacidad para alterarlo de forma irreversible, convierte esta historia en una advertencia muy seria. Es un relato sobre el alcance global de nuestra huella y sobre la responsabilidad ineludible que tenemos de proteger los últimos lugares verdaderamente salvajes y desconocidos de la Tierra, antes de que sea demasiado tarde. Quizá la verdad, como suele ocurrir, esté en un punto intermedio. Es evidente que es un mundo de una fuerza formidable, capaz de crear vida en las condiciones más hostiles, pero al mismo tiempo de una vulnerabilidad extrema ante los cambios rápidos que nosotros provocamos. Su capacidad de adaptación a lo largo de eones es asombrosa, pero su equilibrio actual es frágil. Estoy de acuerdo. Por eso, seguir explorándolo es absolutamente fundamental. Pero la actitud con la que lo hagamos, si es con un afán de conquista y explotación o con un sentido de custodia y respeto, será lo que defina el final de esta historia. Si se convierte en la última gran crónica del descubrimiento de nuestro planeta o en la tragedia final de su destrucción. La inmensidad del material que nos queda por analizar apenas nos permite arañar la superficie de estos misterios.